entiende cualquier cosa y las respuestas terapéuticas a eso, a esa variabilidad de nomenclatura también son. Entonces, ¿qué va a pasar? Hace unos años los americanos dijeron, che, pará, dejémonos de embromar con esto y vamos a mencionar todo igual. Entonces, ¿cómo lo mencionamos? Generaron un consenso de nomenclaturas. Esto, la primera fue en el 2002, el último es el 2014. Usted guíense por el 2.0, que es el de 2014 o 2017. Me confunde con el libro azul de la OMS, la fecha. Pero bueno, ellos lo hicieron con cuestiones económicas, el trasfondo de todo esto. Pero a nosotros nos tiene que servir y dijeron, che, estas son las nomenclaturas. Y abombamiento asimétrico es parte del abombamiento discal. Lo que pasa es que sale hacia un lado. Generalmente se lo asume más que nada en trastornos del balance. Por ejemplo, en las escoliosis. La escoliosis del adulto, el disco empieza a salirse hacia un lado. El abombamiento es parte del envejecimiento normal de la columna. Y es poco, si vos tenés que echarle la culpa al abombamiento solo de una discopatía, la verdad es que es raro, tiene que estar coactuando con otras cosas. El abombamiento asimétrico quizás genera un poquito más de probabilidad. La herniación no, la protrusión ya habitualmente se la asocia a dolor, a clínica. La diferencia es que abombamiento es una salida difusa de los márgenes del platillo, pero sale difusa, sale más del 50% de la circunferencia discal. Si esa saliencia discal excede el platillo entre un 25 y un 50, se le dice abombamiento asimétrico. En el consenso anterior se lo mencionaba como protrusión de base ancha. Esa protrusión de base ancha dejó de existir en el término y pasó a llamarse abombamiento asimétrico. ¿Por qué? Repito, es económico el tema, porque ellos tuvieron que nomenclar todo por las cuestiones de medicina laboral, porque si no nomenclaban todo, había mucho paciente informado como protrusiones, con todo esto tiene repercusión económica en la responsabilidad del empleador, todos los seguros de cuestiones, la RT, ¿no? Que sería de nuestra. Entonces dijeron, che, cortémosla que se estamos perdiendo mucha plata, vamos a hacer un consenso. Y las protrusiones son aquellas que salen focalmente, menos del 25%. Y dentro del capítulo protrusiones o herniaciones focales, podríamos definirlas, tenés la protrusión, la extrusión, el secuestro, zaraza. Pero siempre es focal. La focalidad habla de menos del 25% de la cosa. Fíjate si los pueden googlear, en el 2.0, pues si pones nomenclatura discal 2.0, te salen todos los dibujos. En Google, imágenes, y ahí están perfecto dibujaditos, están hermosos. Me encantó, esa es un poco perfecto. Yo lo tengo, ahí se los paso. Sí, eso es si yo tengo que armar por ejemplo, armo, no sé, hace años que lo vengo haciendo, leo un artículo copado con interés educativo, no científico, educativo, lo guardo y a los fellows míos, yo ahora tengo más contacto con los fellows que con los residentes en FLENI. Lo que les digo es, che, esta bibliografía es obligatoria. Bueno, el consenso 2.0 es una de la bibliografía obligatoria para empezar a hablar de columnas. No está instalado 100%, si bien ya tiene, creo que 10 años o ahí nomás, no está instalado 100%, pero bueno, hay que hacerlo. La verdad que esta cuestión de disminuir la variabilidad en la práctica clínica y radiológica puntualmente es muy importante. ¿Alguna preguntita? Bueno, ¿quieren que larguemos? Si no, dale, largamos. Pará, dos conceptos. Yo no tengo reloj a mano y soy medio colgado, así que primero, ustedes me cortan cuando digan, che, hay una pregunta acá, me cortan, y la segunda es, che, nos extendimos, zarpado, ya me tengo que ir a jugar al fútbol, tengo que hacer cualquier cosa, me cortan ustedes, ¿vale? Yo no tengo que hacer nada, así que tranquilo. Bueno, vamos, ustedes están viendo la pantalla ahí, ¿no? Sí, ahí la estoy compartiendo. Sí, joya. Sí. Bueno, vamos. Estos son 9 casitos, no hace falta llegar a los 9, si quieren llegamos, si no lo cortamos antes, como les decía, y después si tienen ganas, o antes, si quieren, me dicen, y metemos una acelerada, vemos los casitos rápido, y después vemos el casito ese que quieren, u otro caso random que tengamos. Tengo uno de hoy, pero si les interesa después lo miran. Bueno, vamos. Arrancamos. Bueno, primer caso. Pará, no pasó, ¿no? ¿La imagen les pasó o no? Yo ya la pasé. No cambió. ¿No? Pará. Vamos para atrás. Déjame ver. Porque yo no me llevo con el Meet. A ver, vamos. Ahí pasó, Doc, ahí pasó. ¿Pasó? Bueno, sí. Pará. ¿Pero pasó con modo presentación o está...? No, está el power abierto. Bueno, vamos con el chiquitito entonces. ¿No le jode verlo así o sí? Y no sé, al resto. Yo soy medio ciego, Doc. Bueno, pará.
Vamos de nuevo, entonces. Dejo de compartir y vuelvo a compartir. ¿Ahí la ven? Sí, ahí se ve. ¿Pasa o no pasa? Pero igual, está igual en No, modo... no pasa. Pero igual no pasa. Creo que tiene que, cuando le dé compartir, seleccione todas las pantallas. A ver. Si no, chicos, pongan el modo foco y van a alcanzar a ver mejor y lo dejamos así. Ah, sí, pueden cambiar en los 3 puntitos. Vamos una vez más y ya está. Ahí está. Igual, Doc. Ah, bueno, mejor. Ahí está. Ahí va. Sí, ahí cambió. Bueno, 71 años. Cefalea crónica. Resonancia de cerebro normal. El pedido era de cerebro y cervical. Pedido clásico, ¿no? Examen físico normal. Rápido, así, no hace falta ser detallistas. ¿Qué le ven? La tienen que informar, viene el clínico de la guardia y te dice, che, le pedí esto por una cefalea al paciente cervical y coso, ¿qué le viste algo? No, Bueno, no y te está pidiendo. básicamente se ve como un abombamiento discal a nivel de 2, 3, 4, 5. ¿Por qué decís abombamiento? Pará, ahí te voy a corregir. O una protrusión, puede ser. No sé, porque tenés que verlo en el axial. A ver, ahí yo la veo más como, depende de cuál estés. ¿En cuál me decías vos? En el sagital, Dale, a ver. que impronta sobre la parte, la cara anterior del canal medular. ¿A qué nivel? C4 o C5. Bueno, ¿es importante? ¿No es importante? Uno muchas veces en columna informa cosas para que no le diga que se lo morfó. Claro. ¿Tá? Pero realmente nosotros, nuestro rol no es ese. Nuestro rol es decir, hoy en día nuestro rol como radiólogos en general y sobre todo en columna es decirle, che, mirá, dale bola, ¿por qué? O no le des bola, que no pasa nada, no tiene nada que ver con la clínica. ¿Qué clínica tenía este paciente? Cefalea crónica. Entonces, nada, olvidate. Entonces, nada, es una protrusión, no la vas a mencionar, está acá hay una protrusión chiquitita, que es esta de arriba, y esta de abajo, que es un abombamiento, ¿ven? Porque cuando hablamos de abombamiento, todo esto está descrito para la columna lumbar. Ahí se hicieron los vivos, los americanos, y describieron todo el lumbar, que es hermosa, el lumbar se ve bien siempre. Cuando vas a cervical, si bien lo traspolamos en la práctica, no todo es 100% traspolable. ¿Por qué? Porque la anatomía cervical es diferente. Pero bueno, esto podemos decir que el abombamiento, que es un abombamiento, bien, como dijiste antes, te quise confundir yo, Ok. porque sale más del 50% de la circunferencia. ¿Tá? Caracterícenlo siempre en el axial, no se caracteriza en el sagital. ¿Tá? No, pero en ese orden de ideas, ¿se menciona o no se menciona en el informe? Bueno, ahora vamos. Esto es lo que uno debiera informar, si querés, tipo discopatía C4, C5 y C5, C6, que es esta, la C4, C5 es la más grande. Discopatía como general, no como generalidad. El término discopatía no está aceptado del todo, pero se sigue usando. Eso es de estas cosas que uno quiere ver. Y mencionás que tiene un poquito de engrosamiento de ligamentos amarillos, que es algo importante. Nada, como para mencionarlo. Y acá... Perdón, te quiero hacer una consulta. Entonces, ¿lo pondrías como protrusión o como abombamiento? No entendí eso al final. No, como abombamiento lo pondría yo. Ah, bien. Listo. Acá hay algo importante. Después, vieron que en la clase había unos slides con grados de estenosis, central, lateral, de los recesos, de las foráminas. Eso es algo que nosotros estamos utilizando y mucho. Hay varios sistemas clasificatorios. Yo les diría que ustedes se casen con uno y empiecen a trabajarlo y después luego hablen con los cirujanos, por más que Gobi sea difícil, háblenlo con los cirujanos y le dicen, che, ¿te va esto? ¿Querés que lo empecemos a involucrar? ¿Por qué? Porque esas clasificaciones tienen un cierto poder de objetividad y están basadas en función de la posibilidad de que tal o cual protrusión o abombamiento genere clínica. Entonces no es lo mismo leve, entonces el sistema de clasificación para el canal raquídeo es leve cuando impronta el saco dural, pero no genera borramiento del LCR. Fíjense que acá hay un poquito de líquido, se lo ve. ¿Tá? En el axial se veía mejor, pero acá se lo ve perfecto. La moderada es cuando ya ese líquido anterior se borró y empieza a empujar un poquito la médula. Mientras que la grave es cuando ves en el axial o en el sagital y no ves nada de líquido alrededor de la médula. Esos serían los 3 grados de
relevancia clínica de las protrusiones. En este caso es leve. Y esto es importante tener en cuenta, porque si las categorizamos patológicamente, cosa que suele pasar, fíjense este artículo está muy bueno, porque es un poco habla de los hallazgos degenerativos, es esperable, es parte del envejecimiento, la columna va a envejecer, y la verdad que hay mucho sobreinforme, mucho paciente maltratado por sobretratamiento en columna. Entonces la verdad que hay que parar la pelota un poquito y empezar a pensar en la parte biomecánica y la parte clínica antes de darle relevancia a un hallazgo en patología espinal. ¿Se entendió el concepto más que nada? Esto era muy burdo el ejemplo. Pero recuerden, el paciente viene por cefalia, no le voy a enfermar de la cervical, salvo que le vea algo realmente relevante. Entonces, nuestra función radiológica no solamente es decir qué protrusión y dónde está, sino también tratar de darle un poquito de elementos de valoración clínica, en este caso los grados de estenosis. Doc, sí, o sea, Doc, Wilmar, sí, en este caso es o sea, un ejemplo claro de la disociación clínico-radiológica. Sí, exactamente. Eso suele pasar. Pasa a ver pacientes muchas veces asintomáticos con columnas hechas pelota y pacientes totalmente sintomáticos con una herniación que nada. La disociación esa existe. Y otra disociación que se la ve mucho y que está muy estudiada es el tema de las columnas de pacientes de 40 años, que parece de 80, y el de 80 que parece de 40. Hay mucha cuestión genética, de exposición temporal a diferentes factores que inciden sobre el envejecimiento de la columna, pero no necesariamente inciden sobre la manifestación clínica. Entonces tenganlo en cuenta eso, ¿no? Sean descriptivos en los informes, pero no basen solamente su expertise radiológico en describir cosas para que el otro no piense que no sé. ¿Se entendió un poquito? Después igual volvemos a esto, no se hagan problemas, y si no, de última, lo vemos después. Bueno, masculino, 83 años, otro caso, lumbalgia subaguda. Dale. Que había entendido en el anterior, entonces. Dale. Describimos un poco la parte del abombamiento, pero en la conclusión simplemente que ponemos discopatía o lo dejamos así. No, a poner abombamiento. Discopatía es un término que se utiliza más en lo verbal o para generalizar, ¿viste? Habitualmente se le dice, lo vas a encontrar descrito en los artículos, no es que no lo encontrás. Pero es como hablar de adenopatía, ¿viste? No estás hablando de un ganglio enfermo, estás hablando de un ganglio enfermo, no de la causa. La discopatía es lo mismo, no te está hablando de la caracterización, después la tenés que caracterizar. Vale, gracias. Bueno, paciente 83 años, paciente añoso, lumbalgia subaguda, 4 semanitas, sin clínica radicular ni claudicación de la marcha. ¿Qué le vemos en la placa? Importante, ustedes se están formando. Yo tuve una muy buena formación en rayos, hoy me doy cuenta que tuve una muy buena formación en rayos. Y la verdad que me ayuda mucho para informar columna. O sea, tuve que hacer volver a la columna, a la radiología, porque me había dedicado mucho a la resonancia, a la tomografía y había dejado la placa. Y la verdad que la placa es fabulosa para... Entonces, acostúmbrense de que si tienen una resonancia, tienen una tomografía y de casualidad tienen hecha la placa, miren a ver si encuentran todas las cosas que ven en la resonancia en la placa y van a ver que después eso se va a invertir y van a ir a buscar cosas que por ahí no están viendo en la placa. Les comento, es buena data. Bueno, a ver, una placa, ya sabemos que es un paciente añoso, tiene una lumbalgia, podemos decir algo así brevemente, a ver qué les parece. Anterolistesis. No, sí. Tiene una anterolistesis L5S1. Puede ser. Leve. Está bien. Leve. Si hablamos de leve, ¿qué referimos? ¿Qué grado 1, menos del 25%. Recuerden, las anterolistesis son, en la clasificación de Meyerling habla de anterolistesis. Las retrolistesis son funcionales, no se clasifican, no me pongan retrolistesis grado 1 porque no existe, a nadie le importa en realidad. Meyerling trabajó para hacer la clasificación esta, que es de anterolistesis, porque es importante porque las anterolistesis son de alto grado, de bajo grado, y son mecánicas o funcionales. Las retrolistesis son siempre funcionales. Ténganlo en cuenta como anécdota ahora, como cosita, datito de color. Bueno, ¿es una columna degenerativa o es una columna normal? ¿Dónde hay más degeneración? ¿En qué segmento? No, porque L4, L5 y L5S1 también ves como que tienen, como que está achicado el espacio intersomático y tiene esclerosis de los platillos terminales. L3 también parece como una disminución del cuerpo vertebral, la predominio platilla terminal superior, ¿no? Como fenómeno de artrosis. Algo importante que tienen que tener en cuenta es que la artrosis es esperable, tiene 83 años, ¿no? Se
se va a degenerar la columna. Algo que tienen que tener en cuenta es que, primero, que la artrosis espinal cumple los mismos criterios que el resto de las artrosis, del componente artrósico articular del orgánico, ¿no? Y ya mencionaste recién, Juan, me mencionaste el pinzamiento articular, la esclerosis, formaciones osteofitarias, faltaría las geodas subcondrales, pero en líneas generales es lo mismo para la rodilla, tobillo, mano, codo, todas son las mismas. Entonces la columna no tiene por qué salirse de eso. Ahora, lo importante es, la columna se degenera primero en los lugares móviles, las áreas fulcrum o áreas bisagra, que se le dice las famosas charnelas. ¿Cuáles son? C4, C5, C5, C6, ¿tá? T12, L1, L4, L5, L5, S1. O sea, pónganse a moverse ustedes y van a ver qué partes de la columna pueden mover y cuáles no. Cuando ustedes evalúan una columna y ven que hay artrosis en un segmento que escapa a las áreas fulcrum, las áreas bisagra, sospechen que hay algo que le está acelerando la artrosis. ¿Está? Ténganlo en cuenta siempre eso, porque si dice, bueno, tiene artrosis L2, L1, L2 con un discopatía y el resto está bien, no, algo está pasando ahí, no es lo esperable. ¿Está? Ténganlo en cuenta como cada cosa. Entonces, este paciente tiene un patrón de artrosis que pareciera por lo menos bueno, porque es la columna lumbar baja la que está. Dijimos que tiene una posible anterolistesis, el grado 1 del E5, ¿no? Hasta ahí venimos. ¿Algo más? ¿Le hacemos rezo? ¿Qué les parece? Sí. Sí. Tenemos que aumentar la productividad. Vamos a la rezo. Entonces acá tenemos la rezo. Una cosa, la placa se ha separado. La rezo acostada. La anterolistesis siempre va a ser más fidedigna mirarla en placa. Es más, muchas veces vas a ver en placa anterolistesis que cuando las ves en la rezo o en la tomo no están. ¿Por qué? Porque están acostados. La gravedad misma está tirando hacia atrás el cuerpo vertebral. Por eso la placa debe ser parada. Porque evalúa mucho más fidedignamente el componente gravitacional que afecta mucho a la columna. ¿Tá? Eso lo ven mucho los cirujanos cuando operan. Porque vos no le dijiste nada, ellos entran y por la posición de litotomía, que se llama, la posición quirúrgica, a ellos se les va para adelante la vértebra. Entonces ven cosas que nosotros no estamos viendo. Ténganlo en cuenta siempre. Bueno, entonces tenemos artrosis, pero acá la artrosis no es la misma en L4-L5 que en L5-S1, ni que en L3-L4 que en L5-S1. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál estará doliendo? Si tuviese que doler, ¿a cuál le echaríamos culpa? Más culpa. El L5-S1 tiene cambios MODIC grado 1. ¿Y qué son los grados MODIC 1? Grado 1 es grados inflamatorios. Bien, hay se ve hiperintenso en T2, hipointenso en T1, porque obviamente es edema. En grado 2 es grasa. Exacto. Y en grado 3 es más ya calcificación y fibrosis, perdón, que se ve. Fibrosis. El grado 1 tiene un componente vascular muy importante, mucha granulación. Entonces, ¿con qué no tenemos que diferenciar primero? Que a veces es difícil. Con la espondilodicitis. ¿Tá? Recuerden eso. Ustedes ven un MODIC 1. No me terminen de cerrar. Antes de decir un MODIC 1, fíjense si no es una espondilodicitis. Pero bueno, ya dijimos que L5-S1 parece más enfermo, posiblemente duela más que los otros, que están degenerados también. Y acá es importante eso. No. Acá vamos a implementar dos términos que también salen de la nomenclatura y son muy importantes. Yo los uso mucho aunque sean feos. La traducción es fea, pero no me importa, lo uso. Espondilosis deformans. Espondilosis deformans habla principalmente de la degeneración normal de la unidad discovertebral. O sea, la unidad discovertebral es el sanguchito, compuesto por el disco intervertebral y las dos platillos terminales. Eso es la unidad funcional espinal. La espondilosis deformans es la desecación del núcleo pulposo, un poco de osteofitosis, irregularidad de platillos, pero es parte de la normalidad, no genera clínica. La osteocondrosis intervertebral, es el otro término que hay que usar, es la degeneración anormal. O sea, es el envejecimiento anormal de la unidad discovertebral y tiene altas chances de generar clínica o de participar, junto con otros procesos, de la clínica del paciente. ¿Se entiende la relación, la diferencia entre uno y otro? Eso cuando lean o si releen el consenso 2.0 van a ver la bola que le dan. Y es muy importante porque hoy se tiende a trabajar mucho. Yo estoy muy metido en el tema de mejoras en los informes y lo que se escribe es tratar de informar lo relevante. Entonces vos, en lugar de decir, como cuando uno empieza a informar resonancia,
osteofitos marginales, desecación de los núcleos pulposos con abombamientos discales en tal y tal lugar, decís espondilosis de formas y osteocondrosis intervertebral en tal segmento. Está diciendo, che, viral tal segmento porque tiene algo que no es envejecimiento puro. ¿Se entendió un poco por dónde viene? ¿Alguna duda con esto? Son términos que suenan medio feos de decir, pero la verdad que es lo que la bibliografía te dice, empecemos a usar. Es decir, que puedo, perdón, es decir, que yo puedo englobar todos los hallazgos del envejecimiento en esos dos conceptos y diferenciar si es patológico o no. Sí. ¿Es eso? Exactamente, pero además te va a ayudar a vos a resumir mucho el informe. Tenés que estar canchero para usarlo nomás. Pero, ¿por qué? Porque decís espondilosis de formas y eso te lo sacás de lado en el informe, en lo que vos redactás. Y te dedicas a la osteocondrosis intervertebral que tiene muchas más chances de generar patología que el envejecimiento esperable. ¿Se entendió un poco por dónde viene? Sí. Bueno, cualquier cosa me cortan. Bueno, ya habíamos dicho los cambios MODIC, nos adelantamos. Muy bien, estuviste ahí, como lo explicaste, perfecto. Recuerden, cambios MODIC 1, siempre ojo con la espondilodicitis porque suelen parecerse. Y acá, dado lo parecido, se empezó a usar muchísimo. Un momento estaba de moda, sigue de moda, pero bueno. La difusión para diferenciar entre MODIC 1 y 2 es el signo de la pinza. Habla de pinza en cuanto a la pinza del canguro. El clown, y lo que es clown, perdón, no clown. Y lo que muestra, fíjense, en general el MODIC arranca como una pincita y se va acuñando hacia atrás. ¿Ven acá? Mientras que la espondilodicitis, al comprometer todo el platillo, lo que hace es brillar como una banda y brilla el disco también en general. Yo la verdad que no la uso para eso la difusión. Sí uso difusión en vértebras, pero no para eso puntualmente. Ahora, esa formita, tipo que se cierra o en banda, creo que es muy, muy diferenciable en el STIR. O sea, no creo que haga falta la difu para diferenciar una de otra, salvo por la visualización del disco. Pero me parece que en STIR, y ahí les tiro un centro, que me parece que es un buen artículo, un buen póster para CADI, utilidad del STIR para diferenciar espondilodicitis de MODIC 1. Me parece que esta imagen se remeda perfectamente en el STIR. Bueno, pasamos. Caso 3. Masculino, 48 años, canal estrecho y radiculopatía bilateral. Tenemos dos protrusiones en C5, C6 y C6, C7. Fíjense, ¿no? Acá tenemos que ver la primera pregunta es ¿cuál es la que está generando clínica? A ver quién se anima. Me parecería que C5, C6 es la que estaría generando más canal estrecho. O sea, ¿y cuál es? Pará. Yo lo que pregunté es ¿cuál genera más clínica? ¿Cuál es la clínica? El canal estrecho. Condicionaría la radiculopatía. Radiculopatía bilateral, S5, S6. Exactamente. ¿Dónde la vas a ir a buscar? En los forámenes. La radiculopatía se manifiesta principalmente en traciosos laterales y forámenes. ¿Está bien? La patología central, la estenosis central, se manifiesta más que nada a nivel medular. ¿Se entiende un poco la diferencia? Por eso, traten de no dejarse llevar por lo grosero del hallazgo y básense más en la clínica del paciente, porque si no vamos a sobreinformar cosas que por ahí no tienen relevancia clínica. Hay canales de estrecho severísimos que no consultan por eso. Consultan porque sienten dormido el hombro. ¿Entienden la diferencia? Entonces, C5, C6 es la que está generando clínica, pero no por el canal estrecho, que es verdad, tiene canal estrecho. No más que nada por lo cerrado que tienen las foráminas. ¿Se ve la diferencia? ¿La ven? Esta es una protrusión que está contactando la médula, pero las foráminas están hermosas, están súper libres. Mírenlas acá y acá. Se ve la grasita, se ve el ganglio. Acá no veo nada, están cerradas. Eso es importante de tener en cuenta, ¿está? Ahora, además de esto es importante, aprovecho porque está bueno, es la diferenciación entre herniaciones duras y blandas. Y eso para nosotros es muy importante de considerar. Y esto es un puntito. Hay uno que está con el micrófono, chicos, que está medio... Cristian. Perdón. Ahí va. Bueno, acostúmbrense a ver de qué está constituida la protrusión, porque tiene mucha relevancia diagnóstica y pronóstica. Fíjense, cuando la protrusión es discal, tiene bordes romos,
¿Se nota? ¿Lo notan acá? Bien definiditos. Y fíjense que no tengo componente de coso, de calcio. Ahora, miren esta calcificación, esta protrusión. Está toda anfractuosa. ¿Lo notan? ¿Se nota lo que estoy mostrando? Está como irregular, Sí. va y viene. Y fíjense que cuando la hago tomo, todo este componente osteofitario. No es que está calcificada la protrusión, es la osteofitosis que acompaña la salida del disco. Pero no importa eso. Lo que sí importa es que nosotros mencionemos y acostumbrémonos a informar protrusión discal o protrusión disco-osteofitaria. O si hay un abombamiento, yo lo que hago es abombamiento discal y fenómenos osteofitarios asociados. ¿Por qué? Porque eso tiene relevancia. En general, la patología, la herniación blanda, la que sale solamente el disco, tiene altas chances de retrogradar con tratamiento médico. Cosa que no sucede con la protrusión dura, con la herniación dura. Si ustedes lo buscan en PubMed y quieren leer al respecto, búsquenlo como hard protrusion o soft protrusion. Eso no está en el consenso, pero sí es muy importante tenerlo en cuenta al momento de evaluar una protrusión discal, sobre todo en patología de guardia. ¿Por qué? Porque las blandas en general retrogradan muy fácilmente en forma espontánea y hay que acompañarlas con tratamiento analgésico, nada más que eso. ¿Quedó esto? Esto es importante, ¿eh? No, Sí. el resto solamente entonces es por los bordes. Por los bordes, nada más. Y fíjate Solamente. la formita, viste que sea bordes romos, bien definidos. En Ok. cambio, ustedes cuando informan rezo, fíjense en packs. Che, ¿tiene tomo? Vamos a verla cómo se ve en tomo. Hagan ese ejercicio, lo mismo que vaya a ver si la veo en la placa. Otra cosa que hay que ver, acostúmbrense. Imagínate que yo te pongo en situación. Paciente, que viene el médico de guardia y te dice, che, tengo un paciente con una cervicalgia o una lumbalgia. Sí. Pero tiene marcapasos y no va a entrar al resonador. ¿Qué le decís? Que sea Tomo. el resonador. Bueno, la tomo. Crea una toma. Una toma. La Bueno, tomo. le haces la tomo. Razonable. Ves que no tiene componente cálcico, cosa que sería fácil de ver. Acostúmbrense, hay un concepto que es bastante erróneo, que la tomo no sirve para ver el conducto. Quizás no sirve para ver en forma óptica el cordón, eso es verdad y es innegable. Pero acostúmbrense a ventanear en partes blandas y a reconocer los discos, porque de esa forma van a aprender y se van a dar cuenta la cantidad de veces que podríamos haber resuelto una protrusión mirando las partes blandas de la tomo. No es fácil al principio, pero después van a ver que empiezan a detectar las diferencias con el LCR, que a veces es imposible, no digo que no. Pero hagan la prueba de cuando ven una protrusión, cómo se ve en la tomo. Entonces, de esa manera van a empezar a hacérselos con las densidades tomográficas de los discos y segundo, a detectar las calcificaciones. Cuando detectan la calcificación, vuelvan a rezo a ver si la ven también en la resonancia. Eso es muy importante. Los cirujanos de columna van a sentir cierto aprecio por ustedes cuando lean que ustedes definen protrusiones blandas y duras con un estudio radiológico. Posta. Bueno, seguimos. Y fíjense esto. Esto es un poco lo que yo les decía. La protrusión, acá tengo, este es un caso posta con el control a los 6 meses, creo. De hecho, están las fechas por ahí. Pero están en el mismo año. C3-C4, tengo una extrusión en zona central. Está acá, hermosa. Dolía, cervicalgia, contractura muscular, vino el paciente rígido en la guardia le hace la resonancia. Y ahora vamos a pasar a ese tema. Y el cirujano le dice, no, a vos no te voy a operar, no hay que operar, no hay que hacer nada, tratamiento kinésico, analgésico, y nos vemos en 2 meses. Vuelve el paciente, ¿y qué pasó? Se fue. ¿Por qué? Porque es una protrusión blanda. Y las protrusiones blandas, sobre todo cuando son blanquitas en T2, con las protrusiones cuando están blancas en T2, tienen más chances aún de retrogradar en forma espontánea. O sea que si un día viene tu tío, estás en un cumpleaños, viene un tío tuyo y te dice, no me mirás la resonancia, que me quede duro, y usted ve la protrusión blanca, decide, no, tío, no vayas al cirujano, bancala, y si no se pasan 3 meses, ahí sí. Pero por el momento no hace falta, va a andar bien, ¿está? Algo importante, este paciente que pusimos como ejemplo, inventado totalmente, decía que hacía 4 semanas. Imagínate que el paciente, viene el médico de guardia, vos estás hasta las manijas de estudios de ecografía, tomografía, cosas re importantes para sacar, y viene el médico de medicina familiar de guardia y te dice, no, porque tengo una protrusión que hizo CrossFit, levantó más peso y se quedó duro y tiene una protrusión, qué sé yo. Y dice, bueno, vos le tenés que decir, mirá, médico de familia basado en la evidencia científica dice
que ninguna lumbalgia, cervicalgia, dorsalgia de menos de 4 o 6 semanas, dependiendo de dónde lo lean, sin banderas rojas, debe ser estudiada por imágenes. ¿Por qué? Porque el 90 y algo por ciento, cerca del 96%, retrogradan en forma espontánea y es muy baja la posibilidad de comernos lesiones graves en ese contexto. Entonces, en un buen contexto clínico, nosotros tenemos la evidencia a favor de no hacer resonancias, no hacer tomografías y de incluso no hacer rayos en este tipo de pacientes y este tipo de consulta de guardia. ¿Por qué? Porque encarece los costos médicos. Yo me voy metiendo con cositas que quizás son un poquito más excedidas del costo, pero es algo que me gusta y me está bueno el sustento para el argumento como para pelearle un poquito a los de la guardia. Así que bueno, tengan en cuenta la gran capacidad de una institución que va a andar bien. Estos son lo que decía yo, cómo categorizar los discos, los grados de estenosis. Acá puse los cervicales. Fíjense lo que les decía. Cuando son normales, cuando son leves, me deja líquido alrededor, las moderadas se empujan, y cuando está totalmente cerrada la ponemos como severa. Lo mismo va en axial. Normal, leve, hoy vimos un abombamiento leve, ¿se acuerdan de esa paciente que no tenía nada al final? Fíjense, las foráminas, lo mismo que para el canal estrecho, aplica para las foráminas. Veo bien la grasita, veo bien la forámina un poquito cerrada, ya moderadamente cerrada, más del 50% se les considera moderada, y cuando no veo nada de grasa a nivel de la forámina, la indico como severa. Esto es importante porque creo que, no quiero chamullar lo que decía el artículo porque no recuerdo bien, pero ponele que un 10% de los leves van a tener clínica, un 50, un 60% de los moderados tienen clínica, y como que te diga que el 90, 100% de las severas tienen clínica. ¿Tá? Eso es importante. Entonces, yo cuando informo resonancia, nosotros estamos empezando a utilizar un informe estructurado donde dice, hay una protrusión, ¿dónde está la protrusión? ¿Qué grado de estenosis asocia? Punto. Ya con eso ya le dijiste todo. Otro casito. 53 años, radiculopatía S1 derecha. Viene un cirujano, la veo en la guardia y le digo, me dice, mirala porque S1 derecha tiene una irradiación S1 derecha. Bueno, a ver, tenemos un set de imágenes y con esta set de imágenes me tienen que decir dónde está la protrusión. O si es que hay, por ahí no hay, por ahí es un extractor. A nivel L5S1, pareciera. A nivel L5S1. Sí. Bueno, ¿y vos, yo tengo que decir un poquito más, porque yo te digo L5S1, y yo te diría, no, pero no tendría que estar más abajo, porque es S1 la raíz, que está jodida. Pregunto, ¿vos qué me tendrías que decir anatómicamente? No, que salen por arriba, ¿no es? Ahí va. En realidad, a veces vas a ver esa disquisición clínico-radiológica. ¿Por qué? Porque va a depender hacia dónde salga la protrusión. Y por eso es tan importante la nomenclatura, porque las menciona por zonas. Zona central, zona subarticular, que va a ser este caso, foraminal y extraforaminal, esta última muy olvidada habitualmente. Entonces, ¿qué pasó? La protrusión nos está generando realmente compresión radicular, pero no en la forámina. Si fuese en la forámina L5C1, se la tendría que pegar a la raíz L5. En cambio, la raíz L5 ya pasó, porque ya empezó a bajar antes. Viene bajando. La que está agarrando es la que va a salir por el primer agujero sacro, que es S1. Lo que está haciendo es una compresión preforaminal. Por eso es tan importante ver dos zonas que son mencionadas habitualmente como zonas olvidadas, que es el receso lateral, que genera la compresión preforaminal, que es esta que te genera la discordancia entre clínica y radiología, si uno no tiene tanto, si no está bien canchero con la anatomía. Y la otra zona olvidada es la extraforaminal. A veces ya le pega al disco cuando ya se está alejando de la columna. ¿Está bien? Ténganlo en cuenta. Pero en este particularmente lo que estamos viendo es una estenosis parcial, pero ya con deformidad de la médula, entonces de la raíz, perdón. Con lo cual yo podría decir que es moderada la estenosis del receso lateral. Es una estenosis adquirida de grado moderado del receso lateral. ¿Por qué? Porque hay una protrusión discal. ¿Está? Un poquito es eso. Siempre jueguen, no es que jueguen, sino que tengan en cuenta la relevancia de utilizar las zonas de protrusión. Central, subarticular, foraminal y extraforaminal. Así las menciona el artículo de la nomenclatura. ¿Está bien? Pero... Yo tengo una pregunta para hacer. O sea, yo mirando el sagital digo, sí, es protrusión, ¿viste? Sí. Pero ahora miro el axial y digo, ¿no sería más abombamiento mirando el axial? Sí, puede ser. Métrico, Podemos va a ser discutirlo. ancha.
Podemos discutirlo, sí, las antiguamente llamadas de base ancha, un bombamiento asimétrico, si querés. Si sale más hacia un lado que hacia el otro. Claro. Exactamente. Ojo, tengan en cuenta una cosita. Yo acá no estoy mostrando todo el estudio. Y después van a ver que hay algo, nosotros estamos laburando con algo que está bueno y que va a resolver alguna de estas preguntas. O que nos empezó a resolver alguna de estas preguntas. Tengan en cuenta que a veces que haya un abombamiento no excluye que haya una protrusión. Porque el abombamiento es parte del envejecimiento. El disco se empieza a engordar. Y hay abombamientos que son normales. El L4, L5 y el L5S1 son dos discos que normalmente están abombados. Fíjense la resonancia de chicos, de nenes, que van a ver siempre están abombados. Porque son dos discos que trabajan, son de esa formita. Ahora, podemos tener un abombamiento y que después sobre ese abombamiento, por una cuestión de fragilidad anular y qué sé yo, se forme una extrusión, una protrusión. Entonces, que haya una cosa no quita que haya otra. ¿Está bien? Eso ténganlo siempre muy en cuenta. En la práctica, si ustedes se van a un lado de un sagital y recorren el sagi, y ustedes ven que ya hay disco metido en la forámina, siguen todos los cortes hacia el centro, sigue el disco salido, y llega hasta la otra forámina, por más que discutamos, es un abombamiento. O sea, fue de un lado al otro, ¿está? Tenganlo en cuenta. Bueno, el canal estrecho estático versus canal estrecho dinámico. ¿Hacen este tipo de estudios? Es una pavada, pero está re bueno y funciona un montón, nos sacaron un montón de dudas, son muy, muy útiles. Entonces ténganlo en cuenta que si algún día lo necesitan, se puede hacer muy fácilmente y podemos hablar largo y tendido de este tema. ¿Qué pasa? Son pacientes que, como en este caso, a ver, son pacientes que no tienen un canal estrecho, pero hacen clínica de canal estrecho. ¿Está? O sea, viene el cirujano y te dice, che, mira, este paciente así, asá, la verdad que tiene un cuadro medular bien clásico de canal estrecho, una columna dolorosa, qué sé yo, pero no le veo nada. Entonces vos ahí tenés que decirle, bueno, pará, ¿no querés que le hagamos unas dinámicas? Si la clínica lo justifica, les hace una dinámica. Y fíjense lo que pasa con la dinámica. El primer set de imágenes son normales, ¿está bien? Es una dinámica en un paciente normal. Este creo que era un residente del departamento que lo metimos para probar. Entonces, fíjense, durante la flexión cervical, la columna medio que, la columna se va hacia adelante y la médula se va a elongar un poquitito, no demasiado. No hay pérdida de la estabilidad. Y en este elongarse la columna, la médula se aplasta contra la columna. Es esperable, no pasa nada. Lo que pasa es que a veces, cuando hay una protrusión grande, la flexión puede hacer que haya más exacerbación del componente de compresión discal, o sea, el componente que está comprimiendo adelante. ¿Se entiende? Ustedes me paran cualquier cosa. Durante la extensión cervical, en la extensión cervical, que creo que es la que más información nos da, lo que suele pasar es que los canales están más o menos cerrados, pero es un ni, y cuando extiendo se acentúa el canal estrecho. ¿Por qué? Porque hay laxitud ligamentaria. ¿De qué ligamentos? Ligamentos amarillos que están estabilizando las láminas. Entonces, cuando hay laxitud ligamentaria, el ligamento no funciona por degeneración, por X motivo, lo que hace es que las láminas durante la extensión se aproximan y el ligamento hace esto. Ahí les voy a mostrar con mi mano un sagital. Lo que hace es esto. Sale y forma como una cuchilla y le pega a la médula desde atrás. ¿Entienden? Entonces, esto repetitivamente en toda la vida del paciente, cada vez que le dice que sí a alguien, o que no, depende. No, es que dice que sí. Lo que hace es un microtraumatismo continuo sobre la cara posterior de la médula, que es el que va a terminar generando mielopatía posterior. Entonces, ténganlo en cuenta que es una maniobra que nosotros los radiólogos conocemos mejor que los cirujanos, aunque los cirujanos de columna muy especializados la tienen muy en cuenta, pero nosotros cuando vemos algo que a nosotros no nos termina de cerrar, digo, che, bueno, le sugiero la dinámica. Es una boludez hacerla, no pasa nada, no es nada de otro mundo. Clásicamente se la describe como de utilidad extrema para ver el Hirayama. El Hirayama no es otra cosa que un despegamiento patológico de la dura madre. Son pacientes jóvenes que hacen mielopatía progresiva posterior y lo que hacen, cuando ves la flexoextensión, se despega la dura madre y funciona como un cuerpo extraño impactando sobre la médula. ¿Está? Ténganlo en cuenta. Pero miren este canal. Fíjense, este canal, el set este de arriba casi no tiene canal estrecho. Cuando lo extiendo, fíjense cómo los ligamentos amarillos generan toda una compresión posterior acentuando el canal estrecho. ¿Se entiende? Bueno, ¿pasó? Sí. Vamos con el que sigue. Acá tengo otro caso. Fíjense. Acá no tengo nada.
Cuando lo hago extender, fíjense cómo el ligamento amarillo aparece y genera un canal estrecho que en la flexión no se veía. Entonces, ténganlo en cuenta, como causa de mielopatía oculta, el componente de compresión dinámica, muy importante. Esto, perdón la pregunta, Pava, pero es simplemente cambiándole la almohadilla, ¿no? No es que el paciente... No, claro, lo que tenés que hacer, viste que las bobinas de cervical, no me acuerdo cómo es la de SMIC, tienen una antena anterior y una posterior. Sí. Le sacás la anterior, porque no necesitas tanta señal, es un sagital nomás. Le sacás la anterior para que pueda mover bien, y lo que haces es le pones almohadillas. Nosotros le usamos Baxter de suero. Le pones unos Baxter de suero acá, y le pones una almohadilla en la espalda, dorsal, como para que extienda más. Nada más que eso, no hace falta. Joder. Nunca lo hagan en un paciente traumatizado agudo, jamás. ¿No? No. Y algunos pacientes también son de riesgo. Por ejemplo, yo veo mucho acondroplásico con inestabilidad de la unión craneoespinal. Esos pacientes hay que siempre tener cuidado. ¿Saben? Siempre lo hacemos con un control, viste, de cardíaco o cosas por el estilo, porque son pacientes que pueden generar clínica grave. Este es otro paciente, este es un caso similar, era un paciente que tenía una mielopatía posterior, se la había interpretado en algún momento, alguien lo interpretó como un déficit de vitamina B12, le dieron 2 millones de dosis de vitamina B12, la verdad que nunca mejoró, el paciente seguía empeorando su clínica y lo que tenía era un canal estrecho dinámico, con una mielopatía posterior de causa dinámica. ¿Tá? Entonces, ¿cómo la vimos? Puntualmente porque le hicimos la extensión, la flexoextensión. ¿Se entiende la imagen? Sí, Martín, ahí sería en la posición normal, o en flexión por lo menos, sería leve, y sí. cuando está haciendo la extensión ya sería más moderado o severo. Sí, te diría que severo porque actúa concéntricamente. Todo aquello, todos los canales estrechos que actúen concéntricamente tienen mayor probabilidad, es un factor independiente para el desarrollo de mielopatía compresiva. ¿Está? O sea, si vos ves una protrusión discal y atrás la médula está liberada, tiene muchas menos chances de hacer mielopatía que un canal estrecho concéntrico. O sea, me refiero a concéntrico cuando tengo la protrusión por delante y los ligamentos por detrás cerrando todo el anillo. ¿Por qué? Porque eso hace que compromete el retorno venoso de la médula y hace isquemia. ¿Está? Ténganlo en cuenta. Bueno, seguimos. Ustedes me paran. Caso 6, lumbalgia. Es un paciente, esta es la secuencia. El paciente viene con la resonancia y al tiempo vuelve con una placa. ¿Qué le pasó? Parece que en las resonancias... fácil, ¿qué le pasó? ¿Por qué viene...? Lo operaron. Nada más que eso. Un canal estrecho y lo operaron por eso. ¿Por qué lo operaron? ¿Qué le operaron? Por un canal estrecho. Dale, ¿qué más? Canal estrecho crítico. La anterolistesis, L4, L5. La anterolistesis. Posiblemente la anterolistesis no la veo bien porque me quedó muy pixelada la imagen, pero posiblemente la anterolistesis a nadie le jode demasiado, no la corrigen demasiado. Van a ver anterolistesis leves que no se gasta mucho el cirujano en corregirlas. Le opera algo mucho más importante, ¿qué es? La discopatía que genera canal estrecho. De lo cual empezamos hablando la charla. Le opera la estabilidad. ¿Está? Esto se llama PLIF, Posterior Lumbar Interbody Fusion. Lo que hacen es con la artrodesis posterior, agarrar el segmento que está inestable y unirlo mecánicamente a los dos segmentos estables de arriba y de abajo. ¿Se entiende? Entonces se estabilizan. Porque si yo abro el conducto, hay cirugías donde se puede abrir el conducto, liberarlo, pero al poco tiempo va a tener síntomas de nuevo. ¿Por qué? Porque sigue inestable, está trabajando mecánicamente, hace esto la columna. Entonces yo necesito que no haga esto, porque va a terminar rompiendo el resto de las cosas. ¿Está? Entonces de esta forma lo que hicieron fue estabilizarlo. Lo estabilizaron, yo le tengo que decir, che, mirá, es un canal estrecho, pero está inestable. Es muy importante que nosotros reconozcamos. ¿Y cómo lo reconocemos? Por esto. Tiene varios. Acá dice un resumencito de tanto en placa como en resonancia. Hay signos radiológicos que son clásicos, que es el vacío discal. Cuando yo veo aire en el disco, si bien puede obedecer a otros factores, el aire en el disco me tiene que hacer pensar, che, no está inestable los osteofitos por tracción y la artritis interapofisaria, o de las facetas, ¿saben? Tienen que estar artríticas, tienen que estar aire, no tienen que estar totalmente cerradas. Y en resonancia, que es mucho más fácil de verlo, sobre todo porque hacemos más rezo que placa, tengo que tener esta efusión articular interapofisaria, fíjense la cantidad de líquido. Se dice que cuando tiene más de 2 o 3 milímetros de espesor es relevante, porque el líquido siempre está, o habitualmente uno lo ve. No hay que enfermar a todos los pacientes. Pero si yo veo un canal estrecho, una anterolistesis,
y esa fusión interapofisiaria bilateral y significativa, ya tengo muchos elementos para decir, ojo, que está inestable. ¿Tá? Además, hay otros signos que están buenos saberlo. El arremolinado o crawling de la cola de caballo. Van a ver colas de caballo que las fibras parecen así. Y cada tanto te viene una informada como posible ependimoma mixopapilar. ¿Tá? Y las van a ver y parecen pseudotumorales. Es eso, es reconocer que es inestable el segmento y que la cola de caballo va reaccionando a esa inestabilidad y se va tratando de acomodar a como puede. Y cuando vean edema, presencia de... ustedes ven un MODIC 2, pero el STIR, el MODIC lo clasificamos T1 y T2, pero veo que el STIR tiene brillo, fíjense si no está inestable, si no encuentran el resto de los signos de la inestabilidad. ¿Por qué? Porque seguramente es una columna, una unidad discovertebral totalmente ya desgastada, pero que sigue teniendo cizallamiento mecánico, entonces eso lo va a hacer brillar. ¿Está? Bueno, ¿alguna duda de esto? ¿Pasamos? No, bien. No, bien. Bueno, este es fácil. Estenosis del receso lateral, ¿cuál quiste no es un quiste? En realidad es media tramposa la duda. Le voy a hacer más fácil. Vamos a ir a la respuesta. Acá lo que les estoy mostrando, tenemos un montón de causas de quistes del receso lateral. Lo que yo estoy hablando es que hay una estenosis del receso lateral, son todos diferentes pacientes, con diferentes quistes de diferente naturaleza. Entonces, fíjense esto. Este era el único que era un quiste posta, era este que es artrosinovial. Yo veo la continuidad con la cápsula sinovial de la articulación interapofisaria. El resto no es otra cosa que la degeneración quística de una hernia, cosa que a veces pasa, no es tan infrecuente de ver, hay que estar atento y no confundirse e informarla como un tumor o como otra cosa, ¿está bien? Tengan en cuenta que a veces no se sabe bien el porqué, si es causa o efecto, si son quistes primarios de una articulación de un disco en vías de degeneración, como sucede con los quistes parameniscales en la rodilla, o si es la degeneración quística de un disco extruido que empieza a funcionar como un cuerpo extraño. Entonces hay toda una cuestión inmunológica, qué sé yo, que lo empieza a degradar y se forman quistes. No se sabe bien por qué. Pero bueno, independientemente de que no se sepa la fisiopatología del todo, es una posibilidad que a veces se encuentra en degeneración quística de una hernia y tenganla en cuenta porque es importante al momento del diagnóstico para no confundirla con cosas diferenciales. Caso Martín, 8, consulta, perdón. Sí. Entonces, en la anterior, la clave es que le tengo que buscar la comunicación Sí. con la sinovial de la facetaria, digamos. Para no decirle que es un quiste artrosinovial, fíjate Sí. que no está en relación con la faceta. Exactamente. Bien. Tal Ok. cual. Está como reconectado. Perdón, Tincho. Dale. Este es muy parecido al caso, este es muy parecido al no caso que te contamos hoy con Gobi. No sé Mirá. si ya lo hablaron o no. Pero el tema No. es que claro, esa dependencia más anterior que posterior era lo que nos daba a pensar, decir, bueno, este quiste no viene de la faceta. De la faceta no tenía líquido, no tenía nada. Y lo que pensábamos es qué chance tiene eso de empezar a hacer de un pequeño secuestro. Sí, puede ser. Ahora lo miramos si quieren. Es un caso más y lo miramos si quieren. ¿Te parece? ¿Tienen tiempo para verlo o no? O si no, cortamos acá. Lo que ustedes prefieran. Sí, llegamos. Sí, no, está bueno porque es verdad que se veía bastante medio lejos del disco, pegado al disco, pero bueno, lo difícil de diferenciar. Este no me acuerdo qué era, radiculopatía derecha L5S1, un viejo con cáncer de vejiga, con antecedente de cáncer de vejiga, entonces siempre está la banderita esta, ¿no? Che, no será una meta, bueno, qué sé yo, ¿no? Tenemos estas imágenes, la verdad que se ve bien, L4, L5 cerradita, la forámina, fíjense. Imagen normal de la forámina, ustedes ya la sabrán, pero vemos. La raíz rodeada de grasita, pedículo, disco y por detrás las facetas, ¿está bien? Yo en esta casi no veo grasa. Entonces puedo decir que es moderada, severa, según esta clasificación que nosotros estamos usando que les mostraba. Y esto es algo que les quería mostrar, porque esto es importante tener en cuenta. Ustedes cuando se sientan en el resonador tienen que decir al técnico, tienen que agarrar y decir, estipular el protocolo que van a usar. Hay técnicos que te cortan todo estricto, axial, tac. Y eso no sirve, porque la columna va girando, va haciendo un movimiento pendular en el corte, ¿está bien? Entonces hay discos que lo vas a enganchar hermosos, pero L5S1 lo vas a enganchar parte del disco, parte de la plataforma, parte del disco, ¿está bien?
Entonces te va a generar una pseudo protrusión, que a veces vas a terminar informando cosas. Y por el otro lado, el cirujano tampoco le sirve eso, porque no tiene un buen plano anatómico donde evaluarlo. Una vez en la cantidad de columnas que hace, la deja pasar, y la verdad que después te das cuenta que estabas haciendo mal. Yo lo que hice cuando empecé a trabajar columna en Flenny, dije, no, pará, nos juntamos con los cirujanos una tarde y dijimos, che, ¿cómo quieren que cortemos la columna? Así, así, porque de esta forma no nos sirve. Bueno, vamos a hacerlo. Entonces agarré y protocolizamos los cortes de columna. Tardamos unos meses porque técnicos no costó un tiempito de laburo, pero se logró. Entonces hoy en día cada disco, lo que hacemos es, se divide en 3 paquetes grandes, un L1, L3, por así decirlo, donde no hay variación de la dirección, entonces ahí cortas un paquetito y después hacemos otro paquete más chico, desde L3 a L4 y L5, S1 tiene un paquete propio que llega hasta S1 inclusive. ¿Por qué? Porque las extrusiones a veces se van hacia abajo y si no quedaban fuera de corte. Eso ténganlo en cuenta porque te va a modificar mucho lo que estés viendo vos y que va a ser lo que estás informando. Y fíjense, no es lo mismo ver un disco cortado así que un disco cortado acá. ¿Está? Y hay muchas veces el corte donde vos estás diciendo, pará, si el corte no está ni siquiera pasando por disco y yo estoy viendo un disco, ¿cómo es esto? Bueno, eso porque está mal planificado. Hoy en día, bueno, lo que estamos haciendo nosotros, lo puse en la clase, creo. Estamos usando secuencias volumétricas. Estamos reemplazando la columna por secuencias volumétricas. De hecho, ahora nosotros todos los marzos reformulamos todos los protocolos, revisamos los protocolos de resonancia que tenemos, actualizamos, eso lo hacemos un laburito que hacemos una vez por año, y lo que ya quedamos con los cirujanos, nosotros el 90% de los cirujanos son los de Flenny, los que vienen a Flenny. Entonces dijimos, ¿a ustedes qué les interesa? ¿Les sirve esto? Sí. Y la verdad que con 2 secuencias sacaste toda la columna. Entonces en 8 minutos hiciste toda la columna y el cirujano después lo reformatea como una tomografía. Y la verdad que a nosotros como radiólogos nos está cambiando la vida, porque empezamos a encontrar protrusiones que antes no veíamos. Por el grosor de corte, por el lugar donde estaban, por el plano de corte del disco, la verdad que está buenísimo. Si tienen la posibilidad, empiecen a probarla. El Philips que tienen en Saavedra, si no lo cambiaron, tiene una secuencia que se llama 3D vista. Pueden empezar probando por esa, que está muy buena. Eso sí, no cambiaron el resonador. Doc, bueno, nadie se lo quiere decir, pero no hay resonador en Saavedra. El Acheva se rompió, pero igual en el de Pomo, tanto en el Pomo como en el Caballete de Ballester está, me parece. Ah, mira vos. Che, ¿no hay más en Saavedra? ¿Qué agarrón? Sí, no, se rompió. Aparentemente viene un Medical Image, el chino, ¿cómo se llama? El chino yankee. United Imagine. United Imagine. Mira vos. Bien ahí. Che, no, bueno, una pregunta con respecto a la secuencia, ¿qué sería como cuando uno tiene un drive o algo así, no? No tanto. Después les muestro una si quieren. Okay. Una o vivo. Bueno, pará, vamos a avanzar rápido. Esto no me acuerdo qué era. Tiene este paciente, tiene canal estrecho, cervical, tiene clínica, una clínica específica, parestesias izquierdas con déficit motor. Pero tenemos una pregunta. Acá el cirujano nos está preguntando, che, ¿le ves mielopatía o no le ves mielopatía? ¿Qué hacemos? ¿Qué le decimos? ¿Cómo está la médula? ¿Qué les parece? Sí, a grosso modo. Yo no le veo cambio de señal a la médula. Bueno, eso es importante tener en cuenta. En general, los cirujanos operan la médula cuando tiene cambio de señal. ¿Está bien? Lo que se sabe es que desde el momento que la médula empieza a sufrir posta, o sea, un daño irreversible, hasta que se manifiesta la secuencia T2, pasan aproximadamente 2 años. Aprox. Si la secuencia T2 se acompaña más de hipointensidad de señal, tiene muy pocas chances de regresar de mejoría postquirúrgica. Entonces ya de por sí, esperar el T2, estamos agarrando una médula tardía. Entonces necesitaríamos alguna forma de enganchar la médula antes de ver algo antes que el T2 se manifieste, porque al cirujano le serviría mucho, porque el paciente ya tiene clínica, tiene un electromiograma que suele ser patológico, pero tiene que esperar obligatoriamente el T2. Bueno, eso ha cambiado, ya hay mucha bibliografía al respecto. Lo mismo que les decía antes, cada vez que involucras a los cirujanos con un cambio cuesta un montón. Hoy en día están operando con el tensor de difusión. Nosotros, en nuestro caso. Pero si no tenés el tensor de difusión, no importa, porque hay otros parámetros para saber si la médula ya puede estar dañada. Y sirven mucho para discernir si son pacientes asintomáticos o sintomáticos. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a hacer este tipo de mediciones. Yo empecé usando esta, que se llama área medular. Cuando el área medular baja de 60 milímetros cuadrados, puede variar ese valor de corte en función de donde lo lean.
hay altas chances que en contexto de un canal estrecho y un paciente con clínica tenga ya mielopatía instalada por más que no haya cambios de señal. A mí me está resultando más. Hay otro que es un quilombo, que porque hay que dividir y yo soy horrible con matemáticas, pero este es más fácil, que se llama el índice de compresión. El índice de compresión lo que hacen es dividir el anteroposterior sobre el transverso y si da menos de 0,4 es patológico. ¿Está bien? Repito, en un contexto de canal estrecho. Porque si no, a veces ves una médula atrófica que no tiene nada que ver y no podés decirlo. Pero acá, si veo un canal estrecho y un índice de compresión que me da menos de 0,4, tengo altas chances, yo realmente los informo y le hago la fotito con el 0,4, índice de compresión, TAC, y eso es importante, porque los cirujanos, de hecho los cirujanos con los que me toca laburar lo están usando mucho y te lo piden ya. Dicen, che, ¿qué índice de compresión tiene? ¿Por qué? Porque eso, si el paciente le cierra clínicamente, aunque no tenga cambio de señal en la médula, cosa que antes no hacían, hoy en día toman la decisión quirúrgica si es la que iban a tomar. Entonces, la verdad que nosotros los radiólogos, empezar a meternos en estas cuestiones, si bien hay que leer, criticar lo que estamos leyendo, ver si realmente está bien hecho en la U y todo eso, empezar a involucrarnos en esta parte porque es lo que a ellos no les interesa. Por eso dejaron de leer los informes nuestros, los cirujanos de columna, porque informábamos boludeces. O sea, éramos muy descriptivos para que la gente vea que no nos comimos nada, pero no dábamos el dato pronóstico. En la medida que ustedes se vayan metiendo en el dato pronóstico, van a ver cuánto más recurren a ustedes los cirujanos de columna. Y esta es una buena forma de hacerlo. No hace falta tener tensor, no hace falta hacer difusión. Es tirar 2 marquitas en el coso y empezar a incluir esta data en los informes. Que la verdad que sirve de mucho. Es criticable, la podemos criticar todo lo que quieran, pero la verdad que en la medida que no lo hagamos, nos va a seguir pasando la info por el costado. Doc, una pregunta. ¿Esos cambios de señal en la médula son reversibles después, digamos, del acto quirúrgico? Depende del estado en que esté la médula. Pero acá más que la reversibilidad de la señal, importa más la reversibilidad clínica. A veces los cirujanos operan las médulas sabiendo que no va a revertir, pero por ahí les mejoran el dolor o por ahí no sigue progresando. No revierte, pero no progresa. Si vos querés hablar de reversibilidad o inferir reversibilidad, tenés que meterte ya en evaluar la ultraestructura medular. Yo lo estoy haciendo con tensor de difusión, no es la única forma de hacerlo, pero estoy trabajando mucho con tensores de difusión, donde si está desnaturalizada la médula ya, si el tensor me dice que cualitativamente, pero más importante, cuantitativamente, ya tengo alteradas las variables que me indican la viabilidad del tejido neural, como son la difusibilidad media principalmente y la fracción de anisotropía menos importante, el cirujano también lo está usando mucho para decirle al paciente, mirá, la verdad que tu médula está hecha bosta, te voy a operar porque te va a doler menos y no vas a seguir progresando, pero lo que ya perdiste no lo vas a perder. De otra forma, a veces nos pasa que vemos médulas que están muy apretadas hace tiempo, tiene clínica, pero la médula está con el tensor de difusión, te dice que está normal. Entonces esas tenés chances también de agarrar y decirle al paciente, mirá, te voy a operar porque tu médula, si bien está apretada, tiene altas chances de revertir. Y eso lo vemos con el tensor de difusión, es difícil verlo con otras consecuencias morfológicas. Okay. Esto es un poco, hay bocha de bibliografía sobre tensor de difusión. No estamos viendo nada nuevo, pero la verdad que si tienen la oportunidad de hacerlo, está bueno, pero es cuantificar. En la secuencia que estoy usando yo es medio como mi hijo no reconocido porque la generé yo la secuencia. Entonces fue un re laburo, pero escapa un poco de la que está escrita. Pero la verdad que está funcionando re bien. Y fíjense, una médula normal, esto es la evaluación cualitativa nomás, de una médula, cómo se ve normal, y esto es en un canal estrecho, zarpado, donde ven cómo se pierde el colorcito, por así decirlo, pero estas son todas variables que puedo ir a medir. De hecho, las estoy midiendo acá, y de esa forma yo puedo tener algún valor pronóstico antes de la cirugía. Bueno, ese era el último caso. ¿Quieren mostrarme ese que tenían? Doc, antes de todo, o sea, la medida de la médula la hacías era AP entre transverso y tenía que ser menos de 0,4. Sí, pero no te quedes con eso. Andá y buscar el artículo donde sale eso, que hay varios. Se llama índice de compresión medular. Índice de compresión medular. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Quieren compartir el casito que tienen ahí? Voy a intentar abrir el Carstream, a ver si me... Yo estoy abriendo el Carstream también. Abriendo, Pero no tengo el nombre del paciente. ¿Cómo era? Manuela tenía el nombre. Manuela lo informe. Lo dejamos en un grupo. Manu le tomó una foto. Doc, mientras van buscando ese caso, yo tengo una pregunta. ¿Cómo se forma el
el aire en un disco? O sea, ¿cómo llega ese aire ahí? Mirá, Cuando hay fenómenos de nemodismo. ahí tenés, si me pongo en forro, te voy a andar a leer el artículo de Resnick de 1990 y algo, del 87, creo que fue, que él lo describe. Hay una cuestión de cómo se va degenerando el disco y va dejando lugar la matriz a que otras cosas lo ocupen. El componente de desgaste articular va generando que se libere nitrógeno también, ¿sí? Entonces eso va empezando a ocupar esos lugares que va dejando el núcleo pulposo, ¿está bien? Hay un artículo de Resnick. Resnick es un radiólogo americano muy, muy importante en osteoarticular. Y tiene estos artículos que son como zarpados explicativos, viejos, pero muy buenos. Y un poco lo que dice es, en función de dónde encontrás vos el aire, en qué cosa tenés que pensar. Y particularmente en la patología degenerativa, proviene del desgaste articular que va liberando burbujas de nitrógeno dentro del núcleo pulposo, qué sé yo. A veces el aire en la resonancia, sobre todo en los pacientes que tienen sobrepeso y que están mucho tiempo acostados en el resonador, se reemplaza por líquido. Nunca entendí bien el porqué, pero sucede. Y eso lo que hace es que el disco se vea re blanco, se ve como una franja de líquido. ¿Ahí tienen el caso? Sí, avísenme si se ve bien, ¿eh? Dale, a vos abrí lo que... Oye. Mándale nomás. A ver. Paren, vayan pidiéndome secuencia, yo ni vi el caso, ¿eh? Si querés dejar el sagital T2, Sí, tirante 2. claro. Tira un centro. Juanchi, Era más arriba. el sagital T1 que tenés, cambialo por el T2. Voy, estaba poniendo el axial. Perdón. Ahí está, De hecho, se ve Tuki. bien si fueran 3 pantallas y se pone el sagital y se ve el T1 con el T2, porque el T1 te marca bien la lesión. Que no sé cómo cambiar la Igual, cantidad. igual ahí lo vas a ver. Déjalo ahí y poné yo te aviso. Ah, bueno. Tuki, Es alto, ¿eh? ¿es alto? Y L2, L3, me como parece que era. en las neuroforaminales, en las cortes foraminales. Ahí. La pasaste. Sí. ¿Esto? Sí, No, a ver, ando un poquito más arriba. Eso. sí, es eso. Es eso. Fíjate cómo se ve en el stick. Voy. Ahí les tiro una. Hoy a ver si las... Mirá, hoy saqué una foto pensando en esta clase que se la voy a Yo pasar creo que se veía como hiper. Dale. Esto era un Ahí, secuestro, ¿no? O sea, terminó siendo un secuestro. acá. Tirale zoom, sí. que tiene pinta Dígame de- si se ve o no se borra, ¿eh? Sí, se ve joya. Listo. Ahí. También hay un T1 sagital con contraste, que se ve perfecto el Ah, me Ese iba a gusta. decir yo. Pongo el T1 con contraste. sagi, el último. Bueno, ahí. Porque yo hago una pregunta. La forma en la que me realza, si es periférico o es central, es lo que me dice si es un secuestro o no. ¿Puede ser? ¿Y cuál de los dos sería un secuestro? O sea, si es periférico, es el secuestro, ¿no? ¿Y por qué realza el secuestro? No escucho. ¿Por qué realza? Ahí se ve lindo. Ay, para mí no realzaban. ¿Eso es con Gado o no? Creo que sí, ¿eh? ¿Sí? Ah. El secuestro, cuando se desvincula del disco, hay dos formas de realce. El secuestro, cuando la extrusión o la protrusión, a veces si le das un realce, le haces Gado y lo esperas mucho tiempo, vas a ver refuerzo marginal. Pero no es refuerzo del disco, sino que es de congestión venosa epidural. ¿Está? Está ocupando un